Un poco después, Blanche en brazos de Abigail le cuenta que cuando Karin era niña, a veces dormía con su madre, y eso le producía mucha envidia. Nuestra protagonista le pregunta si deberían dormir juntas la próxima vez, a lo que la pequeña le responde que sí, le encantaría. Abigail le dice que está sedienta, por eso irá a buscar un poco de agua. Blanche le contesta que está bien. Busca el agua en la habitación, pero no la puede encontrar, se pregunta si debería de ir afuera a buscarla. De repente, escuchó un fuerte sonido proveniente de la puerta. La reina, al acercarse para ver de qué trata, nota que la puerta está abierta, y se extraña porque piensa que las criadas la debieron de haber cerrado. Al salir, se encuentra con el rey, que casualmente estaba leyendo un libro afuera de la habitación de Blanche. Abigail le pregunta si está todo bien. El rey finge sorpresa, y le cuenta que, como escuchó que Blanche estaba enferma, fue hasta allí, pero como parecían estar conversando, se quedó esperando afuera. Nuestra protagonista se da cuenta de que el libro que finge leer está al revés, e incómoda le contesta que comprende. Le comunica que puede entrar, y que a la princesa también le gustaría verlo. El rey le dice que entiende y acepta entrar. Ya dentro de la habitación, la pequeña Blanche se sobresalta ante la presencia de su padre. Sabrión le pregunta a la pequeña cómo se siente, la princesa le contesta que está bien. Mira a su madre, y recuerda lo que le dijo, que está bien actuar como una niña. Es debido a eso, que le cuenta a su padre que siente un poco de náuseas y mareos. El rey la escucha atentamente, y le contesta que entiende. Abigail, al ver que eso fue lo único que dijo, se molesta y lo observa extrañada. Decide darle un codazo para que se avive. Pero el rey no comprende y la mira confundido. La reina le hace señas al agua, para que entienda qué es lo que tiene que hacer. Sabrión logra captar lo que la reina intenta decirle, es por eso que le pide a la princesa que si está cansada se recueste, que él le dará agua para que beba. El rey procede a darle de beber agua con el jarrito. Después de eso, la habitación quedó envuelta en una atmósfera incómoda. Sabrión le pregunta si necesita algo más, alguna comida que quiera comer, o algún libro que quiera leer, o cualquier otra cosa. Nuestra protagonista se sorprende porque al fin hizo lo que siempre le dijeron que no hiciera. Piensa que al fin el niño grande empezó a madurar, desea que Blanche aproveche y pida un territorio. La pequeña, sorprendida también, por la generosa oferta de su padre, tímidamente, le pide si pueden quedarse a su lado hasta que se duerma, los dos juntos. El rey, un poco incómodo, acepta. A lo que Blanche le agradece con una hermosa sonrisa. Ese día, con ambos padres a su lado, Blanche sonrió felizmente, y rápidamente se quedó dormida. El olor de las hierbas medicinales disminuyó y el sonido de la respiración de la niña se tranquilizó. Mientras su padre, Sabrión, la miraba con atención a su pequeña hija dormida por mucho tiempo. Más tarde, el rey y la reina, con mucho cuidado de no hacer ruido, se retiran de la habitación. Aliviada, Abigail le comenta al rey que la princesa debe haber caído en un profundo sueño, a lo que el rey le contesta que eso parece. La reina curiosa le pregunta por qué se quedó observando a Blanche durante mucho tiempo. El rey le cuenta que le pareció extraño ver su cara dormida por primera vez, y luego pensamientos como que es tan pequeña, y se podría lastimar fácilmente, invadieron su mente. Abigail piensa que parece que esa persona se está convirtiendo poco a poco en un padre. Mientras iban en camino a sus respectivas actividades, de repente el rey se detiene, y recuerda algo. Sabrión le comenta a la reina que tenía algo que decirle, y le pregunta si le gustaría dar un paseo durante un rato. Mientras se encontraban dando un paseo por las afueras del castillo. Abigail, afligida, le pregunta a qué se refiere con una pandemia. Le cuenta que escuchó hablar sobre epidemias de causa desconocida, pero pregunta si acaso lo que tiene Blanche está relacionado. Asustada, se cuestiona qué debe hacer, aunque no sepan la causa. Espera que Blanche esté bien, ya que no es una enfermedad mortal. El rey la intenta calmar diciéndole que no se preocupe, que él hará lo posible para tratarlo. Le cuenta que todavía no ha habido víctimas mortales, y que se dice que algunas personas se han recuperado de forma natural, descansando bien. Le informa que es por eso que le gustaría posponer el banquete de cumpleaños de la reina, y se disculpa por ello. Abigail le contesta que, por supuesto, ya que Blanche está enferma y el país es un caos. Le reconforta saber que la epidemia no está en un estado crítico. Sabrión intenso, le promete que celebrarán el banquete de cumpleaños con más grandeza en el futuro para compensarlo. La reina piensa que mejor no, es mejor dejarlo allí, pero no se atreve a contradecirlo. El rey le cuenta que, aunque los síntomas no sean graves, no se sabe la causa, es debido a esa razón por la que le pide que se cuide. La reina, un poco atontada, le dice que está bien, que ella está saludable, y no le preocupan las epidemias. De pronto, nuestra protagonista se encuentra enferma y en cama. El rey apresuradamente le dice que llamará al médico inmediatamente. Más tarde, el rey pregunta a uno de sus asistentes cómo se encuentran la reina y la princesa. El asistente, nervioso, le contesta que la princesa está prácticamente curada y no hay problemas en su vida diaria. En cuanto a la reina, su enfermedad está empeorando. Lo que genera mucha angustia en el rey, y golpea la mesa.
Le grita al asistente que muchos funcionarios, médicos, e incluso magos, están investigando la enfermedad, y aún así nadie puede determinar la causa. Millard aparece informando al rey que llegó una carta del sur, que debería leerla por sí mismo. El rey le pregunta qué sucede, y agarra la carta. Al leer el contenido, se queda congelado. El contenido le informa una urgencia, hay muertes por la pandemia, y la causa de la enfermedad aún se desconoce. Debido a ese mensaje, Sabrión recuerda aquella vez, cuando la anterior Abigail murió, pensó que, en ese momento, definitivamente había fallecido. Y cuando escuchó la noticia, primero se sintió avergonzado y luego sintió compasión. Pensó en ella como su segunda esposa, a la que nunca odió, ni amó, una mujer lamentable. Que fue usada como herramienta política para obtener más poder, y termina muriendo de esa manera. En ese tiempo deseó olvidar las molestias que hubo entre ellos en esa vida, y que no se vuelvan a encontrar en su próxima vida. Mientras pensaba aquello, arrojó un lirio a su ataúd. Obviamente, eso fue lo que pasó aquella vez, entonces, se pregunta, ¿por qué ahora siente tanto enfado al pensar que Abigail podría morir otra vez? Por supuesto, que no lo permitirá, porque no puede soportar esa escena esta vez. Le ordena al ayudante que llame a todos los ministros en ese preciso momento. El asistente se alarma y le explica que es casi medianoche. El rey, muy enojado, le contesta que lo haga en ese mismo instante, y le pregunta si está desobedeciendo sus órdenes. Palabras que asustaron al asistente. Millard le pide a su majestad que se calme, y le explica que ya hay una reunión programada para el día siguiente a primera hora, por lo que no habrá mucha diferencia si no los llaman de inmediato. Además, le recuerda que la reina también quiere que el rey trate ese asunto con calma y cuidado, y le pregunta si no tiene razón. Lo cual hace vacilar al rey. Solo le queda contener su preocupación y enojo ante la incierta situación. Le pide al asistente que se retire, y que no tiene que llamarlos. Reflexiona que sus emociones casi le hacen hacer cosas estúpidas, y se pregunta si puede ser un rey tan estúpido. Ya que antes despreciaba tanto a los que actuaban con los sentimientos. El asistente le hace una reverencia, y le pide que descanse. Millard intenta calmar a Sabrión asegurando que la reina estará bien, ya que la princesa ha mejorado mucho últimamente. El rey cabizbajo le dice que sí, tiene razón. Y le comunica a Millard que tiene que ir a ver a Abigail por un momento. Al llegar a la habitación de la reina, se cruza con el médico real, el cual se asombra al verlo. El rey le pregunta por Abigail, a lo que el médico le contesta que se encuentra durmiendo, y su condición mejoró ahora en la noche en comparación del día. Sabrión le pide un momento para verle la cara e irse, le asegura que no la despertará, así que no tiene que preocuparse, y le pide que vaya a descansar. Una vez dentro de la habitación, se acerca a la reina y la observa preocupado como duerme con cierta dificultad. Procede a sostener sus manos. En su mente, le pide disculpas a Abigail, y no puede creer que siendo el rey de un país, no pueda ni curar a su esposa, eso le ocasiona molestia y enojo, y desea ser él el enfermo en vez de ella. En ese momento, la reina empieza a despertarse, al notar a Sabrión, le pregunta qué hace allí. El rey le comunica que pasó a comprobar el estado de su enfermedad y le pregunta cómo se siente. En el fondo piensa que fue hasta allí porque deseaba verla. Se lamenta que, por su egoísmo, quería verla, aunque fuese solo un momento, aun cuando ella finalmente había logrado dormir. Nuestra protagonista agradece su visita, y le expresa que ella deseaba verlo, y pregunta si será porque está enferma. El rey, al notar que ese sentimiento es mutuo, se sonroja, y le dice que él también quería verla, mientras su corazón se acelera con fuerzas. Se pregunta internamente, porque se dio cuenta hasta ahora, que tiene miedo de volver a perderla, de no volverla a ver. Por eso se pone tan ansioso, y la extraña tanto. El rey le promete que definitivamente encontrará una cura, no importa lo que tenga que hacer, si es por ella. Mientras Abigail toca su mejilla, le pregunta si no ha dormido en los últimos días, y con una sonrisa cálida, le dice que debe de estar muy ocupado, es por eso que, le pide que no tiene que ir a visitarla hasta tan tarde. Sabrión le expresa que durante todo ese tiempo, tiene algo que quiere decirle, a lo que la reina le pregunta qué es lo que quería decirle. Sabrión le dice, feliz cumpleaños, y que en realidad quería ser el primero en felicitarla. Abigail sorprendida le agradece, y le dice que entonces fue algo bueno que se cancelara el banquete de cumpleaños, le pregunta si no está de acuerdo, aunque siente un poco de pena por Blanche porque lo estaba esperando. El rey le dice que no se preocupe, que Blanche lo que más desea es que Abigail se recupere pronto. La reina le da la razón, conociendo lo buena niña que es Blanche, es así como sería. Nuestra protagonista le cuenta a Sabrión que la princesa le pidió llamarla mamá, y que para ser honesta, eso le sorprendió un poco. Aunque realmente aprecia a Blanche, nunca pensó en ella misma como la madre de una niña. Se disculpa por lo que le está contando, y le explica que le preocupa mucho, porque se pregunta constantemente si será capaz de hacer bien el papel de madre cuando ni siquiera sabía que la pequeña había enfermado. Le cuestiona si estará bien teniendo a una madre como ella. Sabrión le contesta que ella la otra vez le preguntó si no le agradaba Blanche, y le dice que él nunca ha odiado a Blanche, pero siendo franco, le cuesta tratar con la niña. Abigail se asombra ante el hecho de que Sabrión al fin habla de su relación con su hija.
El rey le continúa contando que, desde que era pequeño, creció en un palacio separado de los reyes anteriores, y no tenía ningún recuerdo especial ni cariño hacia ellos, ya que solo podía verlos en eventos nacionales. En su momento pensó que era algo común al ser el príncipe heredero. Es por eso que aprendió a cómo ser un rey, pero no aprendió a ser un padre. Le expresa que está aprendiendo de ella poco a poco, pero no tiene experiencia, por lo que le es difícil imitarla. Aún así, en esos momentos, recuerda lo que ella le dijo, a lo que nuestra protagonista le pregunta qué le dijo. Sabrión le contesta que, la reina dijo que podían ser familia. Le expresa que él, como esposo y como padre, puede que le falte algo, pero confía en las palabras que ella dijo. Y le pide que no tenga miedo, porque Blanche y ella ya son familia. En ese momento, ambos se agarran fuertemente las manos. Abigail, conmovida por sus palabras, le dice que él también está incluido. Los tres son una familia. Sabrión le promete que cuando mejore, celebrarán su cumpleaños, aunque sea después, incluso si es pequeña y en familia. La reina, entre risas, le dice que esa es la celebración que realmente quería. Días después, Clara le pregunta a Abigail si realmente está bien que se esté levantando, le pide que descanse un poco más. Nuestra protagonista la calma diciendo que ya está bien, que sus síntomas no eran tan malos en primer lugar, y que ahora está mucho mejor. Clara, un poco decaída, le comenta que aún no se sabe qué es esa enfermedad, por eso está ansiosa. Abigail piensa que es tal como dijo Clara. Sabrión intentó por todos los medios posibles averiguar sobre la enfermedad, pero ni siquiera los países vecinos, ni los elfos, conocían la causa de la enfermedad, y las otras razas se negaron a intercambiar información. Piensa que fue una suerte que su condición mejorara. Aunque aún tiene mareos a veces, pero ya se cansó de estar más tiempo acostada, así que por eso, quiere dar un paseo. Sus pensamientos son interrumpidos por golpes en la puerta, es una sirvienta que le comenta que el duque Raven apareció para visitarla, y le pregunta qué debe hacer. Abigail le contesta que lo deje entrar, pero luego de pensarlo un poco, le pide que mejor la lleve a la sala de invitados. Después, la reina entró en la sala de invitados en manos de su doncella Norma. Raven se levanta a recibirla y, preocupado, le pregunta a su majestad Abigail si ya se encuentra mejor. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le contesta que sí, le agradece la preocupación y le pide que tome asiento. El duque Raven le comenta que escuchó que aún su cuerpo no se ha recuperado por completo. Abigail le contesta que es así, pero que ya no es tanto, así que ahora puede seguir con su vida normal. Preocupado, el duque expresa que deben encontrar rápidamente la causa y la cura de la enfermedad. La reina le explica que Sabrión está trabajando muy duro en ello, y que está segura de que pronto se dará a conocer. Reflexiona que, según los rumores, el rey se ha estado sobrecargando de trabajo, y ninguno de sus empleados puede escapar de sus labores. Mientras tanto, Raven la observa y escucha atentamente mientras ella habla sobre el rey. Y le dice que, por lo visto, la reina, le tiene mucha confianza al rey. Abigail, un poco incómoda, le contesta que sí, por supuesto. Y se pregunta por qué le dijo eso. Raven le expresa que eso es un alivio, y le comenta que junto con su visita, le trajo un regalo. Nuestra protagonista le dice que la última vez ya le trajo un regalo, y que ha estado usando bastante ese artículo. El duque le contesta que ese fue un regalo de cumpleaños, y que el de ahora es un obsequio con el deseo de que se recupere completamente, espera que lo acepte con sinceridad. Abigail se pregunta qué debería hacer, porque le sigue dando cosas, se cuestiona si debería prepararle un regalo la próxima vez. Acepta el obsequio y le dice muchas gracias. Le pregunta si puede abrirlo, a lo que Raven le responde por supuesto. Nuestra protagonista, al abrirlo, ve que es como una especie de cristal dorado. Y expresa que es realmente bonito. De repente, el pajarito empieza a volar alrededor de ella, causándole una sorpresa a la reina. Al verlo volar, se pregunta si ese cristal dorado era realmente un pajarito. Al observar más detenidamente, se da cuenta de que no es de cristal, pero tiene el mismo color que tenía el maná del limpiador, entonces se pregunta si ese pajarito también es un artículo mágico. Procede a preguntarle a Raven si se trata de otro artículo mágico. Raven le dice que es correcto, le explica que el pájaro cantará para ella cuando se encuentre aburrida, y le asegura que es un muy buen cantante. Observan ambos al pajarito revolotear por el techo, y en ese momento, el pajarito se detiene en una mesita, y empieza a cantarle a la reina. La reina lo escucha atentamente, y piensa que suena como una flauta. El sonido brillante y encantador de la canción llenó instantáneamente la habitación con una luz primaveral. Estaban tan inmersos en escuchar tal dulce melodía, tan pronto como terminó la canción, el pequeño pájaro comenzó a volar de nuevo. Termina posándose en el hombro de la reina. Nuestra protagonista le exclama que fue una canción muy hermosa, y que realmente es un buen cantante. En ese momento, Raven sonrió inocentemente como si fuese un niño. Le cuenta a la reina, que de hecho esa es su canción favorita, y le alegra que le haya gustado. Abigail reflexiona que si él es el hermano de Sabrión, entonces supone que debe tener como 20 y tantos años, pero cuando sonríe de esa manera, se ve como un chico joven e inocente. Tras pensarlo un poco más, la reina le agradece por dejarle escuchar tan hermosa canción.
le comenta que la canción por sí sola fue suficiente como regalo, es por eso que, le pide que, por favor, se lleve esa ave. Piensa que ya como recibió el primer regalo como un favor, recibir el segundo le resulta un poco agobiante. Debido a que no está segura si podría darle algo de valor similar a cambio. Aunque se lamenta por Raven, después de todo, piensa que es lo correcto. Le explica que opina que es un obsequio demasiado valioso, como para recibirlo solo porque estuvo enferma por un tiempo. El duque Raven, un poco decaído, la escucha con atención. Es por eso que le propone que, si es así como se siente, porque no se lo devuelve después de que se recupere por completo. Le dice que le dejará sus juguetes por un tiempo mientras esté en cama aburrida. Abigail se pregunta qué debería hacer, porque eso también es un poco incómodo, pero no sabe, se cuestiona si tal vez debería pagarle con su dinero y simplemente comprarlo. Se cuestiona qué debe hacer, mientras el pajarito le devuelve una mirada llorosa. Son interrumpidos por la llegada del médico real, el cual pide permiso para entrar, e informa que es hora de que la reina tome algunas medicinas. El duque, al escucharlo, dice que se retirará entonces. Antes de irse, le desea a la reina que se recupere pronto, Abigail le pide que regrese con cuidado. En el fondo se siente aliviada, piensa que eso estuvo cerca, se pregunta cómo es que siempre sabe elegir cosas que le gustan tanto, y concluye que también es muy bueno rechazando el rechazo. Piensa que Raven habría sido un presentador de artículos increíble en los tiempos modernos, y probablemente su cuenta bancaria hubiese quedado arruinada. El médico le hace entrega de su medicina a la reina, a lo cual ella le agradece. Y procede a beberla. Opina que el sabor es muy amargo, mientras el médico le comenta que tuvo una ligera mejora, es por eso que debe seguir tomando la medicina, y procede a retirarse. Abigail le pide a su doncella Norma que vuelvan a su habitación, a lo que la doncella acepta y la ayuda a levantarse, pero antes le pregunta si ese pájaro irá con ella. Nuestra protagonista se sorprende, y grita que lo había olvidado. Ya en su cama, expresa que está cansada de no hacer nada. Verite le pregunta si está bien, y le dice que espera que se recupere pronto, que es una enfermedad realmente extraña. No importa cuánto buscó en los registros, no pudo encontrar ningún caso similar. Debido a que no hay muchas características en común entre los pacientes, y tampoco es una enfermedad contagiosa. Abigail pregunta por qué comenzó tan repentinamente el otoño, supone que debe de haber una razón, y que definitivamente es diferente al otoño anterior. De repente, Verite grita, y le pregunta al pájaro por qué se está metiendo con él. Le pregunta a Abigail qué le ocurre a ese pájaro loco, y si ahora tiene otros artículos mágicos aparte de él. Nuestra protagonista trata de detener al pajarito, lo reprende diciéndole que no puede picotear a Verite. En ese momento el pajarito se queda tranquilo. Verite, enojado, le pregunta si no puede simplemente tirarlo a la basura. Abigail le cuenta que no puede, porque se lo prestó Raven, aunque siente que tuvo que aceptarlo forzosamente. Al observar, piensa que tiene un color muy peculiar. Que al principio creyó que era como el oro, pero en realidad es un poco diferente. Se da cuenta de que el color es como el oro pimente. El oro pimente es un trisulfuro, un mineral compuesto por arsénico y azufre. En ese momento algo le hace clic en la cabeza, se levanta apresuradamente. Verite le pregunta a Abigail si ocurre algo. Nuestra protagonista, tras observar la habitación, un poco asustada y preocupada, le comenta a Verite que cree que ya descubrió la causa de la epidemia. El oro pimente, otro nombre para este color, es también el amarillo real. Desde hace mucho tiempo, el oro pimente ha llamado la atención de mucha gente, debido a que el color de ese mineral es muy parecido al del oro. Pero al final, solo era un sustituto que valía mucho menos que el oro. Aunque de igual manera, fue demasiado utilizado en las antiguas pinturas egipcias. También hubo alquimistas muy interesados en ese mineral en su intento de crear oro. El oro pimente es un triste mineral que se parece a un duque, que pese a ser hijo de un rey, nunca podrá ser un príncipe. Es propenso a la decoloración, y contiene sustancias tóxicas, por lo que ya no se utiliza. Abigail, al saber las propiedades de ese mineral, corre rápido a ver al rey. Al entrar se encuentra con el rey, acompañado de Miller, y el duque de Stoke. Sabrión, preocupado, le pregunta qué ocurre. La reina afligida le grita que es el color verde. Ella sabe que es un colorante tóxico hecho de oro pimente. Un color tan peculiar que ha llevado a muchos a la muerte. El verde de Eschele. El duque de Stoke, molesto, le reclama a Abigail que están en medio de una discusión importante sobre asuntos del imperio. El rey lo calla con una simple seña de su mano, y le pide que le explique con calma, que se refiere con que es el color verde. Abigail, aún exaltada, le explica que el envenenamiento por arsénico es la causa de la epidemia, y que el color verde, que está de moda últimamente, contiene gran cantidad de arsénico. Miller, preocupado, pregunta si no es el arsénico un tipo de veneno para matar a ratas e insectos, y cómo puede haber tal cosa en el pigmento. Nuestra protagonista recuerda que el verde de Eschele es un color que fue amado por muchos cuando apareció, tiene la ventaja de ser fácil de procesar y sus materiales son baratos, además de mantener un color verde vivo. Ese color se usaba para ropa, papel tapiz, lápices, pinceles, pigmentos e incluso en comestibles. No se sabía, hasta mucho después, que acabaría con la vida de innumerables personas.
concluye que, como ahora ella está allí, no permitirá que eso suceda. Firme le comenta al rey que deben prohibir el uso de ese pigmento de inmediato, e informar a todos sobre eso. Le ruega que, por favor, ordene que se retiren los productos que han usado ese pigmento. El malvado duque de Stoke arremete contra ella preguntando si acaso tiene pruebas. Nuestra protagonista no sabe qué decir, y viéndose acorralada, se pregunta si fue demasiada precipitada, si tal vez debería haber ido después de conseguir pruebas. Se cuestiona qué puede hacer ahora, ya que era un momento crítico, y por eso decidió avisar. Tiene miedo de que en realidad el pigmento no sea realmente la causa, se pregunta qué es lo que sucedería si no es. El duque le dice que entiende que por su enfermedad se le haya nublado el juicio. Abigail piensa que el duque es realmente un idiota, se cuestiona cómo puede ni siquiera verificar un tema tan importante. El duque de Stoke continúa diciendo que en ese momento están en una discusión importante, le pide que no interrumpa y regrese a descansar. En ese momento, el rey lo silencia agregando que se decía que el primer paciente que murió a causa de la epidemia fue un fabricante de flores artificiales. Y que si el pigmento fuera la verdadera causa, eso tendría sentido. El duque le pregunta de qué habla. El rey le pide a Miller que envíe a alguien al famoso taller de pintura verde para que analicen los ingredientes, y si en verdad contiene veneno, traiga al responsable. Miller acepta y le dice que hará lo que ordene. Nuestra protagonista, al ver que Sabrión se toma en serio sus opiniones, se conmueve. El duque de Stoke le advierte al rey que esa historia no tiene fundamentos, y que solo perderá el tiempo con cosas inútiles. El rey le contesta que es una enfermedad que ni siquiera los hombres más competentes del imperio han logrado descubrir el origen. Le pregunta si esa historia es una tontería, ¿no sería mejor comprobar que quedarse y discutir sin llegar a una conclusión? El duque de Stoke trata de argumentar, pero es interrumpido por Sabrión, quien continúa diciendo que hasta que no se revelen los componentes de la pintura se removerán todos los artículos del castillo que tengan relación, y le pide al duque que informe al resto de sus instrucciones sobre ese asunto. El duque, con una reverencia, le dice que seguirá sus órdenes. Abigail se preocupa y se pregunta qué pasará si se equivoca, piensa que si la causa no es el colorante, estará en problemas con Sabrión. Nerviosa le expresa a su Alteza que puede que se equivoque sobre la toxicidad de la pintura, y de ser así no sabe qué podría pasar. El rey le comenta que no tiene por qué preocuparse, aún no se ha confirmado, pero tiene bastante sentido. La muerte y el trabajo del primer paciente se relacionan con el comienzo de la enfermedad y con el comienzo de la tendencia del uso de ese color verde. Se acerca a la reina y le dice que de todas formas, si el colorante no es la verdadera causa, estará todo bien. Y que aún no ha habido nadie que haya podido determinar la causa de esa extraña enfermedad. En ese momento se percata de algo, son los pies desnudos de la reina. Abigail, avergonzada, intentó explicar que se precipitó para informarle sobre sus sospechas. El rey expresa que su esposa puede cometer errores, ella le explica que solo quería llegar rápido. Sabrión le pide que tome asiento, y nuestra protagonista incómoda se sienta. El rey se acerca a los pies de la reina, y decide tomarlos, lo que ocasiona que Abigail se sorprenda y se avergüence. Le pide que espere, y alarmada, le pregunta qué está haciendo. El rey le cuestiona cómo podría dejar a la reina del país andar con los pies sucios. Nuestra protagonista, haciendo puchero, le aclara que no están sucios. Una vez que terminó de limpiarlos, Sabrión se levanta, y le dice que le encantaría hablar un poco más con su esposa, pero lamentablemente, estará muy ocupado, es por eso que la llevará a su habitación. La levanta de la silla y la lleva en brazos, provocando que nuestra protagonista se sobresalte y se ponga roja de la vergüenza. Rápidamente, dice que ella está bien y puede caminar por su cuenta. Pero el rey le cuestiona si planea volver descalza, a lo que la reina le responde que iba a pedir a una doncella que le trajera los zapatos. El pícaro rey dice que así será más rápido, y parte con la reina. Abigail se pregunta si acaso no había dicho que las mujeres lo incomodan, de ser así, porque la lleva como a una princesa. Concluye que no puede soportar más eso, y cree que no tendrá el valor de salir de su habitación por un tiempo. Debido a que, de camino a su habitación, los empleados se veían muy sorprendidos. El rey le pide que no se sobreesfuerce, y le promete que él se encargará de sus preocupaciones, así que solo tiene que descansar. Nuestra protagonista le contesta que entiende. El pajarito se posa en una ruborizada Abigail, y Verite le avisa que Sabrión ya se ha ido. Se burla un poco diciendo que le gustaría ver su rostro en ese momento. Abigail le contesta que ahora no, está muy avergonzada, así que le pide que se calle. Al día siguiente, la pequeña Blanche le pide a la reina que aún no debe abrir sus ojos. Nuestra protagonista le contesta de acuerdo. Mientras que la pequeña la lleva hacia algún lado, le dice que falta un poco más. La sienta con cuidado, y le pide que espere. Luego de contar hasta 3, le pide que abra los ojos. Y una hermosa imagen se muestra enfrente de ella. Tanto el rey como la princesa, junto a sus doncellas, le desean un muy feliz cumpleaños a su majestad, Abigail. Nuestra protagonista se conmueve ante tal celebración. Sabrión le felicita por su cumpleaños. Abigail les dice muchas gracias a todos, y le pregunta a Blanche si va a seguir llamándola de esa manera. La pequeña se sonroja y no encuentra palabras. Hasta que tímidamente la llama mamá.
lo cual hace que la reina se ponga muy contenta y les pregunta si no deberían de sentarse. La familia se encuentra compartiendo una taza de té para festejar el cumpleaños de la reina. Sabrión le pregunta si realmente se siente mejor. Abigail le responde que, por supuesto, y le cuenta que el doctor dijo que ya estaba todo bien, y afortunadamente ahora se sabe la causa y el tratamiento. La pequeña Blanche, totalmente admirada de su madre, le expresa que ella es sorprendente. Gracias a Abigail, su padre descubrió la causa de la enfermedad verde. Nuestra protagonista, al ver que sigue llamándola por su nombre, supone que aún debe ser un poco extraño para la pequeña llamarla mamá, pero seguramente con el tiempo se acostumbrará. Abigail reflexiona que es como dijo Blanche, la epidemia recibió el nombre de enfermedad verde. Se encontró una gran cantidad de arsénico dentro del pigmento verde. Por supuesto, ahora está prohibida la circulación de aquel pigmento. Y los fabricantes fueron severamente castigados, y además se inició un tratamiento masivo. Ella se dio cuenta cuando vio por accidente a un ratón morir después de comer una galleta teñida de verde. Se pregunta qué hubiese pasado si Sabrión no le hubiese creído en aquel momento. Nuestra protagonista se estremece solo pensando en eso. Procede a agradecerle al rey, por su arduo trabajo, gracias a él, se pudo detener rápidamente la propagación de la enfermedad. Sabrión le aclara que no, que fue gracias a su esposa, y de no ser por ella, la enfermedad aún ni siquiera tendría nombre. Nuestra protagonista se sonroja y se pregunta si puede sentirse un poco orgullosa de eso. El rey preocupado le expresa que, incluso si es una celebración familiar, le parece que es demasiado simple. No es tan especial como se suponía que debería ser, le pregunta a la reina, si está segura de que está bien con eso. Abigail al agarrar la copa de champán, les dice que es más maravilloso que el año anterior. Mientras la escuchan atentamente, explica que es porque ese año puede estar con su majestad, el rey, y la pequeña Blanche, que más podría necesitar. Les pregunta si les parece hacer un brindis familiar, y que Blanche puede beber jugo de manzana. La pequeña se alegra porque ella también podrá brindar. Los tres, como una familia unida, hacen un brindis. Y mientras charlaban y compartían historias, Abigail piensa que es como esperaba, que ese festejo es mucho mejor que estar agobiada en una multitud. Cree que sería mejor si Verite también pudiera estar con ellos ahora, y desea que llegue el día en que pueda presentarlo. La princesa les dice a sus padres que les trajo un regalo para cada uno. La reina, al ver el interior del regalo, piensa que es lindo. La pequeña le explica que es un poco tarde, pero no sabía qué regalarle, y que finalmente se decidió por bordar un pañuelo. El rey, al ver que recibió uno también, le comenta que aún falta para su cumpleaños. Blanche ruborizada le contesta que ella solo quería darle uno también, y que de hecho ella también tiene el mismo. Le cuenta que aún tiene los conejos que le regaló Abigail la otra vez, los cuales las representa de alguna manera, e hizo el bordado porque quería que hubiera un papá conejo. Le comenta que el conejo negro representa a su papá, o sea, a él. Sabrión, asombrado por sus palabras, mira el pañuelo bordado que su hija le regaló, y con una sonrisa le agradece, prometiendo cuidarlo muy bien. Nuestra protagonista se alegra de verlo actuar más como un padre, y también le agradeció a Blanche, le comenta que parece que toda la familia de conejos está allí, es por eso que lo atesorará por siempre. La pequeña se pone muy contenta al escuchar a sus padres. Abigail propone comer el pastel. Blanche le dice a su madre que coma sus fresas también, ya que sabe que le gustan las fresas. El rey, al escuchar la pregunta si le gustan las fresas, entonces le ofrece las suyas también, y le promete que el próximo año le regalará un huerto de fresas como regalo de cumpleaños. Abigail les dice que eso es demasiado, quedando su porción totalmente repleta de fresas. Reflexiona que ha llegado un nuevo aniversario, y aunque en realidad no era su cumpleaños, tal vez estén juntos ese mismo día el próximo año. Ese pensamiento la hace sonreír y la pone muy feliz. Aquel día, fue un día muy dichoso. Otro día, la reina se encuentra observando por la ventana de su habitación, piensa que ya llegó el invierno, y se siente un poco vacío, ya que no se escucha ningún niño dando vueltas por ahí. En ese momento, Clara irrumpe en la habitación anunciando que ya llegó. Abigail se sorprende. Se asombra de que ya esté de vuelta y le pregunta si su abuelo ya se encuentra bien. Mientras Clara reparte regalos que le trajo a sus amigas, le contesta que sí, y le cuenta que le habían dicho que era la enfermedad verde, aunque cree que solo fue una excusa para llamarla. Un poco irritada, comenta que apenas llegó, empezó a regañarla porque aún no se ha casado, y odió mucho eso. Nuestra protagonista se asombra, piensa que es demasiado pronto para casarse a los 18 años. Aunque en ese país, las personas se consideran adultas desde los 16 años, aún no logra acostumbrarse a eso y cree que no es normal. Abigail le pregunta a Clara si no soñaba con casarse en un matrimonio por amor, y si ya no es así. La doncella sonrojada le explica que no es que odie el matrimonio, solo odia los matrimonios arreglados. Y si se casa definitivamente, será por decisión propia. Clara le pregunta a Norma qué hay de ella, si también la regañan en casa para que se case pronto. Lo que sorprende a Norma, y les cuenta que a veces le llegan algunas propuestas, pero que no tiene prisa por el momento, y que algún día se casará con alguien que sea elegido por su familia. Clara la presiona para que le cuente sobre su tipo ideal, pero Norma le dice que no sabe realmente, mientras, Abigail escucha atentamente.
Un poco decaída piensa que si se trata de matrimonio, algún día esas chicas se irán a formar sus familias. Se pregunta si Blanche también se casará algún día y dejará el palacio. Pero tras pensarlo, se da cuenta de que no, porque ella es hija única, y solo podría casarse con algún príncipe de algún país vecino. Por otra parte, en ese momento, recuerda lo que ocurría en el cuento de Blancanieves, aunque bueno, no tiene intención de alimentar a la pequeña Blanche con una manzana envenenada con sus propias manos, como en la historia original. Y eso de manera natural obviamente no ocurrirá. Entonces, se pregunta qué pasará con el príncipe que salva a Blancanieves. Se preocupa que la historia cambie por su culpa, y la princesa no logre conocer a su persona destinada. Se imagina una Blanche viejita, viviendo aún con ella, que le cuenta que extrañamente no pudo conocer al hombre adecuado, y le pregunta si acaso se quedará soltera para siempre, pero que no se preocupe porque está bien. Abigail piensa que eso no está bien, y se pregunta qué pasa si está bloqueando el camino para que la pequeña Blanche se case. Reflexiona que, de hecho, incluso si Blanche conoce al príncipe original, será un poco incómodo. No importa lo hermosa que sea una mujer, no puede solo besar a alguien que nunca ha visto antes. Es decir, no cree que la mente de una persona que bese a alguien inconsciente esté cuerda. Solo imaginar ese beso, en su Blanche inconsciente, piensa que ese tipo de cosas, de ninguna manera deberían de hacerse. Nuestra protagonista, totalmente espantada, concluye que aunque Blanche termine viviendo con ella toda su vida, nunca permitirá que se case con ese tipo. Interrumpen sus tétricos pensamientos, informando que el señor Moisés solicitó una audiencia con ella. Abigail pregunta si el señor Moisés ha vuelto, había estado muy tranquilo los últimos días. Ordena que lo dejen pasar. El señor Moisés le comenta que se alegra de que esté completamente recuperada, y que incluso haya encontrado la causa de la enfermedad verde. Le expresa que no sabe lo feliz y orgulloso que está al escuchar que los elogios sobre la reina crecen día tras día en el palacio. Abigail, un poco avergonzada, le dice que sí, hasta cierto punto. Y piensa que por lo visto no era el momento para sermones, sino de cumplidos. El señor Moisés le dice que debido a eso, la influencia y voz de la reina Abigail se ha fortalecido mucho más, a lo que nuestra protagonista le pregunta si es verdad, si eso es posible. Moisés le pregunta si solo por esa vez podría persuadir a Sabrión por el bienestar de su país. Mientras tanto, el rey se encuentra en una reunión con los demás ministros. Uno de ellos habla sobre un incidente que ha causado graves daños en Oriente, que no puede quedarse al margen por más tiempo, y deben atacar primero. Otro le da la razón, y agrega que todos los pescadores de la costa oriente siempre están preocupados por las sirenas, y que hay que aprovechar esa oportunidad para mostrarles lo que tienen. Miller, preocupado, cuestiona si atacan a las sirenas en el territorio del país, ¿no sería eso una declaración de guerra? Es por eso que les pide que se calmen. El duque de Stoke argumenta que no pueden seguir siendo sometidos, porque si vuelve a hundirse nuevamente un barco comercial que ingrese al país y se pierde toda la mercancía, habrá grandes obstáculos para los comercios de Negren en el futuro. Le cuestiona al rey gritando por cuanto más tiempo, deberán seguir aguantando la insolencia de las repugnantes sirenas. El rey muy serio le contesta que es cierto que el oriente del país corre peligro al estar cerca del territorio de las sirenas, pero es un poco extraño. Porque nunca antes habían atacado a un barco comercial. A excepción de los barcos que entran de contrabando por el territorio de las sirenas. Le dice que el barco mercante se hundió fuera de la ruta de comercio, le pregunta al duque de Stoke si puede explicar eso. Recalca que ese barco pertenecía al duque de Stoke, y le pregunta si no piensa responder. El duque, viéndose acorralado, entre dudas le dice que, al parecer, el capitán se equivocó de camino. El rey le reclama señalándole que incluso los barcos pesqueros del pueblo conocen el territorio de las sirenas, pero ¿cómo puede ser que el capitán contratado por el duque se equivoque? Hasta ese momento, ningún otro barco mercante se había hundido, y no hubo solicitudes de refuerzos en el oriente. Es por eso, que no hay razón para seguir adelante con el ataque. Mientras se levanta para dar fin a la reunión, le dice que solo enviarán más tropas para reforzar los defensas y que eso es todo por ese día. Uno de los ministros lo detiene, y le informa que aún tienen que tomar medidas para el año nuevo. El rey le dice que no es algo urgente, y lo discutirán más tarde. Él ahora tiene una cita para cenar, no puede seguir perdiendo el tiempo. Es por eso que se retirará primero. Al salir, Sabrión exhausto, piensa que al fin tiene un descanso. Mientras se acerca al comedor, escucha a la reina y la princesa hablando, sobre una ardilla bebé que se acercó a las galletas de Blanche. Abigail le dice que debió haber sentido curiosidad por las galletas, a lo que la pequeña le pregunta si fue por eso, y que era muy lindo. La princesa se percata de su padre escuchando y lo llama. Abigail con una sonrisa le da la bienvenida a su alteza. Sabrión contento, les dice que ya llegó. Esa noche, nuestra protagonista se encuentra intranquila por alguna razón, y da vueltas por la habitación. Verite dice que ese estúpido pájaro ruidoso, al fin fue enviado de vuelta con Raven. Le pregunta a Abigail qué le sucede, a lo que ella le responde que es una situación compleja de adultos. Verite le pregunta si es sobre el compromiso de Blanche, sobre lo que el señor Moisés le pidió. La reina le dice que sí, aún no ha decidido qué hacer, y que es una situación difícil de verdad. Verite le cuestiona, si no sería algo bueno para ella, que Blanche se casara con su sobrino.
con la posición de la familia real, así como su fuerte relación, le pregunta si eso no beneficiaría a su país de origen. Abigail le dice que sí, pero que a ella realmente no le gusta la idea de un matrimonio político. Además, ese sobrino es mucho mayor que Blanche y no tiene ningún talento que ella recuerde. De todos modos, cree que ningún candidato vale la pena para la princesa Blanche. Verite le dice que, como Blanche es una princesa, es muy probable que se case. Le pregunta qué condiciones le gustaría que tuviera el candidato para la princesa. Nuestra protagonista le contesta que sobre eso, antes que todo, tiene que tener mucho dinero, que sea apuesto, amable, sincero e inteligente. Y tal vez alguien de la misma edad que Blanche. Verite le cuestiona si esa es su idea de matrimonio. Abigail molesta, le pregunta por qué, si no son muchas condiciones, y también la condición más importante, es que tiene que amar a Blanche por el resto de su vida, y no mirar a otras mujeres. Y por supuesto sabe que cualquiera que mire a Blanche no podrá evitar enamorarse. Verite le explica que esa es solo la opinión de ella, le cuestiona si no es posible que Sabrión tratara de arreglar un matrimonio para el beneficio del país, ya que es algo normal en la familia real. Abigail lo escucha atentamente, y deja salir un suspiro, le dice que de hecho también estaba un poco preocupada por eso. Y no puede creer que ya se esté preocupando por el matrimonio de su hija. Verite curioso, le pregunta por qué Sabrión se casó con ella. Abigail molesta, le cuestiona si acaso la está insultando, le ordena que hable rápido para que no haya malentendidos. Verite preocupado, le dice que no es así, y le explica que un país tan poderoso como Negren no habría tomado la iniciativa para arreglar un matrimonio político. Cronenberg es un país relativamente pequeño, por lo que un matrimonio con él no habría sido un gran beneficio para Negren. Sin embargo, le pregunta por qué el rey, a quien no le agradan tanto las mujeres, se casó con ella, le comenta que le parece extraño. Nuestra protagonista le dice que nunca había pensado en eso. Escucha un ruido y se levanta rápidamente, le dice a Verite que parece que Sabrión ya llegó, y que primero debe discutir el asunto de Blanche. Se asoma para abrirle la puerta al rey, y se sorprende al verlo sujetando unas copas y un vino. El rey le dice que, ya que fue hasta allí, trajo un buen vino, y le pregunta si no le apetece tomar una copa. Sentados en la sala de la habitación, comparten una copa de vino. Abigail, sonrojada, piensa que es dulce, se pregunta por qué el rey trajo un vino tan dulce, si a él no le gustan las cosas dulces. Cree que así parecen una pareja de verdad. Le pregunta si esos días han estado bien los asuntos del reino, en especial con los asuntos exteriores. Sabrión le contesta que no ha pasado nada malo, a excepción de un pequeño incidente en Oriente. Le comenta que, ahora que recuerda, el señor Moy se ha propuesto un compromiso entre Blanche y un joven príncipe de Cronenberg. Nuestra protagonista, alarmada y preocupada, se cuestiona si el señor Moisés ya se lo comentó, y por qué Sabrión habla con tanta frialdad como si fuera el asunto de otra persona. Le pregunta al rey si ha habido otras propuestas de matrimonio para Blanche, a lo que el rey le contesta que sí, enviaron a un delegado del reino de Letta para sugerir un compromiso. Nuestra protagonista se alarma porque piensa que los términos serán mejores con Letta porque es un país más poderoso que Cronenberg, pero aún así, tiene que hacer algo. Es por eso que, firme y seria, le pide a su Alteza que escuche atentamente su petición. Sabrión, relajado, le dice que está bien. En el fondo le pide perdón a su país, a su padre, y al señor Moisés por lo que está por pedir. Firmemente, le pregunta si podría rechazar todas las propuestas de matrimonio, hasta que Blanche cumpla su ceremonia de mayoría de edad, y eso también incluye la oferta de su país de origen, Cronenberg. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.